Listo. Listo, profe. Bueno, inicialmente pues le leí como nombre de lineamientos. Presenta Jason Pino. Profe, bueno, inicialmente empiezo por qué variables o datos se necesita medir. Entonces, habla de un sensor. Entonces, en este caso, mi propuesta es utilizar un sensor de sonido. Entonces, digo que se propone utilizar un sensor de sonido, el cual se implementará en el hogar para verificar la detección de ruidos, bueno, la detección para la medición de los ruidos. Aquí, bueno, error de escritura. Entonces, propongo utilizar el sensor LM393. Lo coloco opcionalmente porque pues sujeto a cambios, de pronto no sirva o de pronto la propuesta no es viable. Entonces, es opcional este sensor. Entonces aquí también habla de que pues toca ver la alimentación, la corriente, entre otras cosas. Entonces aquí generé una tabla como tal de alimentación de 3 a 5.5 voltios. Este sensor tiene una interfaz de 3 pines, tiene unos LEDs indicadores y el tamaño alrededor es de 35 por 15 milímetros. Bueno, también habla de un datasheet de que pues en opciones de que fuera, fuera por comprado por internet o que no se consiguiera fácilmente, tal vez el datasheet también es duro de conseguir, ¿no? Porque pues no se consigue tan fácilmente en algunos sensores o algunos dispositivos. Entonces, para aquí hago referencia a este datasheet LM393. Listo. Entonces, también habla de una implementación, más adelante nos habla de la implementación en las diapositivas de un Arduino, una, ¿qué más no habla aquí? Se me fue. El Arduino, bueno, las eh, diferentes, diferentes Arduinos que hay, ¿no? Como la Raspberry, que llama, profe, bueno, no los tengo muy en claro, pero sí lo leí. Entonces, así, aquí hacemos énfasis en el Arduino Uno. Nos dice que es una plataforma de creación de electrónica de código abierto. Es una placa electrónica basada en el microcontrolador Mega 328, bueno, entre otras características que tiene este Arduino Uno. Autonomía del sistema. Bueno, pues se habla de la autonomía de qué se espera sobre este sistema. Entonces, especificamos que planteando el diseño de una herramienta de medición de ruidos en el hogar basada en la tecnología Arduino, se hace con el propósito de medir el nivel de contaminación que se puede generar en el hogar, ¿no? Y haciendo énfasis en estos momentos por lo de la pandemia y todo esto que se viene sucediendo, vemos que pues muchos, bueno, a nivel mundial, se tuvo que llegar a las casas y entre ellos pues están los hijos, ¿no? Que son pequeñitos, grandes, los padres de familia, entonces pues esa generación de ruido, entonces también se analizó y hice la propuesta a nivel de eso, ¿no? De la contaminación que se puede generar, entre otros aspectos, ¿no? Que también no solamente por esta pandemia, sino que se utilizan en muchos ámbitos como son en las discotecas, en un segundo piso, que pues digamos en un primer piso puede haber un bar o algo, entonces, o vecino ruidoso, entonces se puede estipular esta herramienta o se puede hacer para, para medir el nivel de contaminación que puede generar eso. El presupuesto, aquí yo hablo de un presupuesto y, bueno, investigando previamente sobre la propuesta planteada, el presupuesto es aceptable, ¿no? Porque no supera más de los 100.000 pesos. Y teniendo en cuenta que pues se tienen algunos elementos, ¿no? Como el Arduino Uno, como los LED, algunas resistencias que se necesitarán. Entonces, pues eso ya se tendría. Pero por eso digo que es aceptable porque no supera más de los 100.000 pesos.
Dice qué mantenimiento puede ser provisto o necesario. Entonces, indico que en la propuesta planteada se puede generar el cambio del sensor por variables de que no genere los genere datos exactos o la información que requerimos. Y más adelante un mantenimiento como, bueno, mantenimiento, digamos, en el momento de la manipulación de los elementos, el cambio del Arduino, que no corresponde, digamos, con el protocolo a utilizar, de pronto no tiene algunos componentes, entonces, algunas cosas que se requieren, entonces puede ser el cambio del Arduino o la protoboard, por mal uso se puede generar un daño, o algunos componentes que tengamos, como son los LED, la resistencia, es una mala conexión, los puede quemar. Entonces, hago énfasis en eso. Y en el área, pues dice que las áreas a cubrir, coloqué en el hogar, definir el nivel de contaminación que se está presentando. Aquí también, que se me hizo la... No, aquí. Ni dando respuesta a otras, bueno, no las copié porque pues, no le vi necesario copiarlas, pero no sé si serían todas, profe. Igualmente, pues esa es mi propuesta. No sé si sea viable, haciendo énfasis también en que pues estos proyectos ya se han desarrollado y toda la cuestión, ¿no? Pero más que eso sería bueno como hacerlo, porque pues uno siempre lo escucha y los mira, pero no está pues en la cuestión de tenerlo y ver qué es lo que genera esos datos, cómo se puede hacer eso. Eso sería, eso sería todo. Listo, Jason. Pues bueno, primero aclaración y pues para todos, ¿no? Las preguntas no eran solo los de la primera página, eran todas las preguntas que están en la diapositiva. O sea, recuerden que la idea de esas preguntas básicamente es estructurar todos los elementos que puedan llegar a necesitar. O sea, caracterizar cada elemento en cada etapa para los elementos que les apliquen. Pues aquí pues se ve como, o sea, bueno, la primera lista de preguntas permite hacer es como un sondeo general, pero muy general. Y la idea es que, digamos, en este punto ustedes ya tengan la idea de qué elementos van a necesitar, el costo, los tiempos de entrega y bueno, los demás elementos que contemplan las otras preguntas. ¿Listo? Con respecto a la solución, entonces tocaría ver entonces, a ver como cuál opción tendría como de qué datos, cuál sería como la parte de censado y de actuadores, como qué protocolos utilizaría para comunicarse. Y bueno, digamos si el tipo de alarma va a ser local, si se puede regular, si se puede, no sé, digamos apagar remotamente en caso de que sea una alarma sonora o por ejemplo si el estado de alerta de ese sensor de sonido, pues no sé, digamos por ejemplo llama a la policía o no sé qué tipo de acción podría tomarse con respecto a ese sensor de sonido. Sí, entonces de pronto como aclarar un poco más de eso. ¿Listo, Jason? Listo, profe. Listo, entonces no te olvides de complementar el informe con las demás preguntas, listo, con las demás respuestas, digamos, mejor dicho. Listo, profe. Vale. Listo, ¿alguien más que quiera pasar ahorita? O dedocráticamente entonces. A ver, entonces, Víctor Chamorro. Ya, un momentico. Listo.
Jason, ¿tú estabas trabajando solo o con quién estabas trabajando? Solo, profe. Ah, listo, Jason. ¿Y Víctor solo o con alguien? Solo. Listo. Pues la idea que yo quería como desarrollar, pero no sé si está como bien, era era desarrollar como un tipo de mecanismo, ¿no? Que regule, pues no que regule, sino que mida la temperatura y la humedad de una incubadora de aves, sea aves pues del común o aves como de silvestres, por decirlo así. Entonces, pues en ese caso ya entraría a evaluar pues cierto tipo de, el sensor más que todo sería, ¿no? Que pues yo investigué el sensor de temperatura y humedad y pues de los más comunes que se usaban era el DTH o DHT11 creo. Y si pues entraríamos más en el campo de como las aves silvestres, pues hay uno más avanzado que es el DTH22 creo. Y bueno, pues no, entonces las variables en ese caso serían temperatura y humedad. Y pues yo tenía estipulado más o menos que pues el área fuera como una especie como de caja de alrededor como de 50 por 50 y pues que se mantendría como la información pues en tiempo real, que pues también estuve revisando y que el tiempo de entrega de la información de los sensores es de un segundo, ¿no? Ya que pues en el caso de las aves silvestres, por ejemplo, en los zoológicos, se maneja, tienen que ser, pues los cuidados tienen que ser muy rigurosos. Y en cuanto pues a la información, respecto a las aves pues del común, por decirlo, pues gallinas, pollos, etcétera, no le vi como algo trascendental a la información, a menos de que sea un proyecto ya a gran escala. Y pues la seguridad sí la vi muy importante, también en el caso pues de un zoológico, ¿no? Que la información es más que todo reservada y pues no está muy abierto al público. Entonces pues yo aquí tengo unas respuestas, las que están pues en amarillo al principio y pues no sé qué más decirle. Pues para el proyecto tenía el Arduino. Yo lo tenía estipulado con el sensor Wi-Fi o tenía visto la placa ESP8266 que tiene el sensor Wi-Fi pues integrado, ¿no? A protoboard, el sensor y pues unas cuantas resistencias que no las he visto bien. Y pues el sensor vi que trabajaba pues entre 3.3 y 5 voltios. Por ahora sería eso, creo. Listo, ¿no? Pues hablando un poco más de las otras respuestas, como para ver, a ver si hay algo de pronto que aclarar o algo en las respuestas que tengas, como irlas Ah, leyendo más. pues tengo una pregunta aquí en esto de la autonomía del sistema. Ajá. No la comprendí muy bien, no sé si... Sí, pues la autonomía, o sea, está desde dos puntos de vista, ¿no? El primero sería como a nivel energético, o sea, que si el sistema requiere de baterías, o bueno, si se requiere que el sistema esté funcionando todo el tiempo, entonces en caso de eso, En este caso. pues, ajá, ver el consumo energético de una batería, o por ejemplo, si lo tiene conectado a una fuente de alimentación, entonces, por ejemplo, si requiere de un switcheo, digamos que cuando se vaya la energía, entonces que cambie a una batería para garantizar el funcionamiento Mm, del sensado y todo eso. Y la otra parte de la autonomía es, digamos, qué tanta intervención humana necesita. Sí, en cuanto a la manipulación, a la lectura de datos, o si eso ya se maneja digamos, automáticamente. Y bueno, digamos, por ejemplo, para el mismo caso de las baterías, ¿no? Entonces, como cada cuánto, por ejemplo, tocaría hacer un cambio de pilas, que para eso también vimos una parte sobre la duración, digamos, del amperio hora y miliamperio hora. ok, pues o sea, en este caso entonces pues yo lo pensaría como que sí es como importante, o sea, yo pensaría como que sería una especie de corriente, pues como dar corriente directa, por decirlo así, pues dado que el sistema no se podría dejar como en modo de hibernación, pues al Ujú, ser las especies de aves pues muy exóticas, por decirlo así, ¿no? ujú. Y pues tiene que tener un riesgo
pues un cuidado más riguroso, por decirlo así también. Otra sería el procesamiento de datos. Aquí pues sería relacionado con el sensor, pues sí, con el Wi-Fi que le decía integrado. Bueno, digamos que en esa parte entonces el procesamiento sería como, bueno, ¿qué vas a hacer con esas variables de temperatura y humedad? Pues sería como, yo estaba pensando, sería como mostrarlas, ¿no? En tiempo real, a ver si pues en algún momento tienen que entrar como a, ¿cómo le digo? Como pues a intervenir, ¿no? En caso de que no se estén manejando pues los estándares correctos para los huevos, por decirlo así. Ujú. Pero claro, de pronto solo con mostrarlos, entonces ya estaría comprometida la parte de la autonomía, suponiendo Ujú. que tuviera que intervenir o algo. Bueno, digamos que si la temperatura es muy alta o muy baja, entonces podría ser que el sistema entonces genere una alarma o una alerta o una Mm, notificación, ¿cierto? también, sí, claro. Sí, entonces tocaría trabajar eso. Entonces eso sería como el procesamiento de datos, o sea, hacer la lógica que dependiendo del tipo de información que se tenga, o sea, del rango, lo que sea, que se genere, pues eso, un registro o una notificación, sí, o bueno, la lógica que le quieras implementar a tu sistema, sí, o sea, Ok. el servicio que vaya a prestar al final. A ver, ¿cuál otra tendría dudas? Ah, pues las últimas, que era más que todo pues de las baterías, pero pues como ya le comentaba, ¿no? Yo creía que es como una fuente directa, ¿no? Para brindarle alimentación. Ujú, Y claro, pues yo creo que más que todo sería eso. listo, listo, Víctor, muy bien. Ujú. Eso. ¿Quién quiere pasar? Listo, entonces seguimos con Carlos Andrés. Ok, ¿me escuchan? Ok, Pues un poco bajito, a ver, por ahí. por ahí mejor. Bueno, entonces, entonces presento. Profe, una pregunta. Ese, viendo Sí, eso, la que dice preguntas guías, eso también hay que desarrollarlo también. Donde se va a que dice, utilizar un sensor, los sensores que necesitas son muy sensibles, eso. todas las preguntas que están en la diapositiva. Por eso, las que dicen preguntas guía, ¿verdad? Esas son bueno, preguntas iniciales y después ya en cada sección hay preguntas. Entonces todas las que estén toca contestarlas, porque cada una responde como a un elemento diferente del IoT. Ajá, Ujú. Entonces sí, toca contestarlas todas las que están en la diapositiva. vale, pues. Vale, pues. Listo, ahí puede ver.
Sí. Ujú. Bueno, pues primero buenas noches. En mi caso, pues escogí las variables, o sea, datos que se necesitan medir, pues en este caso iba a ser un sistema de controlar los bombillos de una casa, ¿no? Y tanto las puertas mandar un dato donde diga que la puerta ha sido abierta, o sea, una notificación al celular donde ya ha sido abierta o se haya cerrado. Y eso sería en la primera parte, pues eso fue lo que entendí. La autonomía que esperaba del sistema es que espero que cuando la persona no esté en casa y digamos llegue tarde o esté de viaje, pueda encender las luces para asimilar que en la casa se encuentra alguna persona, así digamos en caso de evitar que el ladrón diga que la casa esté sola y pues quedarse con la sospecha y no ingresar a la casa a robar. Y pues tras de eso, pues la notificación de la puerta si se ha abierto alguna. Pues la verdad, eso hay que, el presupuesto, pues más o menos hay que ver los módulos porque son unos módulos especiales que se utilizan para el encendido de las luces. En este caso también llevan una fuente externa que se hace, mejor dicho, lo que hace es convertir los 120 voltios a 14 voltios y de ahí pasárselos al módulo, y tras de eso el módulo va conectado a un router. Entonces más o menos le puse una estimación del módulo, unos 150,000 pesos, y diría que fuera suficiente con todo lo demás, que sería cableados, presupuesto de mano de obra, y lo demás en 1,000,000 entero, pues dije yo. ¿Qué mantenimiento puede ser provisto o necesario? Pues la actualización del sistema para garantizar la funcionalidad y la respuesta rápidos al dispositivo. Pues sí, en este caso dice que cuánto tiempo se requiere que la solución esté lista. Pues si hablamos desde la compra final, o sea, desde los dispositivos y la implementación, podría llegar a tardarse aproximadamente un mes, pues dándolo que todo de bien y todas las cosas salgan bien. Dice la otra que cuál es su habilidad de manejo de las tecnologías de Internet de las cosas, pues del 1 a 10 en un 8 me caracterizo. Dice qué área necesita cubrir. Pues en este caso sería el manejo de estos nuevos dispositivos que ahora pues hoy en día se están expandiendo muy rápido, tanto la tecnología para las casas domóticas como el de las luces. No hay solamente eso, porque hay estos ya hoy en día hay cerraduras eléctricas que solamente con tú estar cerca de la casa y ya quita los seguros. Entonces hay mucha área de que cubrir, diría yo. Dice, ¿cuántos nodos estimas que necesita el número de motas que completarían? Pues diría yo que serían unas 5, ya que sea la fuente, el módulo, digamos los finales de carrera, digamos en un caso, o sensores de proximidad donde ellos actúen como si estuvieran a tanta distancia, quiere decir que las puertas estén cerradas, o los finales de carrera cuando estén oprimidos, diga que las puertas estén cerradas. Las cantidades de datos a almacenar, dije pues que eran 4, porque en este caso se mandarían las 2 señales, digamos si en este caso fueran 2 puertas o 3 puertas, se mandan esos datos al celular, o digamos también podemos contar las ventanas y también los encendidos de las luces, cuáles luces están prendidas, de qué ubicación y así. La solución requiere elementos de seguridad informático sensible o confidencial. La verdad, pues estos son datos sensibles, porque confidencial pues no creo que haya la utilidad. Y pues bueno, hasta aquí llegué con las preguntas y pues la verdad pues tampoco había, pero después la siguiente dice, ¿has utilizado algún sensor antes? Coloqué que sí. Los sensores que necesitan son muy sensibles, pues en ocasiones diría que sí. Puede ser que sí sean sensibles y se necesita un sensor de un ultrasonido para mirar la distancia. ¿Cuánto tiempo de tarda la compra?
conté que eran 15 días, más o menos. Porque pues, ahora con el tema de la pandemia, pues hay que esperar, ya no podemos ir a comprar porque hay lugares que ya han cambiado de sitio o simplemente ya dejaron de funcionar. ¿Necesitas un componente extra? Esa sí no la entendí muy bien. Y digamos, si la otra sí dice que necesitamos algún tipo de calibración, se necesitaría la calibración, si sería utilizar el ultrasonido para mirar la proximidad que se encuentra, digamos, en este caso, hacia la pared o hacia una lámina cuando cierre la puerta. Dice la otra, el entorno donde piensa ubicar los sensores se encuentra en la intemperie, y si es así, el sensor cuenta con alguna protección o consideración al respecto. En este caso, pues como adentro de una vivienda no necesita ninguna protección alguna para que no se dañe, ya que se encuentra dentro de las casas. Entonces, en este caso dice, ¿cuánto voltaje y corriente mínimo máximo se requiere el sensor del módulo controlador que maneja? El módulo controlador que se maneja, pues ya les dije que era de uno de 14 voltios, por lo tanto se utilizaría una fuente convertidora que bajaría el voltaje de 110 o de 220 a 14 voltios. Y te dice la siguiente pregunta, ¿hay un registro de uso de sensor seleccionado en la web? Sí, yo dije que sí, creo que sí, porque investigué y pues varias cosas las encontré. ¿Tiene alguna limitación con respecto al tamaño de los dispositivos? Pues la verdad son dispositivos prácticamente pequeños, porque la fuente y el módulo, si a mucho, medirán como un cuaderno. Entonces no es limitación, digamos, por utilizarlas. Y bueno, decir la siguiente, que si has escuchado el término CBI, pues esa es la tarjeta madre, que uno pues le dice así, la OAR, ¿no? Entonces dije, pues sí. Bueno, es SSB, si algo. Eso, exacto, pues que en ese caso pues sería el Arduino, que es una simulación de ello, y la Raspberry. Entonces conoce algunos de los siguientes elementos del Arduino y la Raspberry. La otra dice, ¿está relacionado con los términos RAM y ROM? Pues sí, esos van de cada día de nosotros. ¿Cuánto tiempo se tarda la compra? Pues también coloqué los mismos 15 días. Y dice la siguiente pregunta, ¿cuánto voltaje y corriente mínimo máximo requiere la tarjeta seleccionada? El mínimo voltaje que necesita, digamos, una tarjeta de estas es de 3.7 voltios, y el máximo pues sería con el conector, que es de 12 voltios. Y bueno, hay unas que no las entendí, entonces no las respondí. ¿Alguna de ellas ha sido usada para la solución similar a la que quiere plantear? Y yo dije que sí, pues igualmente he venido trabajando pues todo lo de la carrera pues en varios proyectos en la universidad, los cuales ha sido un invernadero inteligente donde todo el controlaba era el calor adentro del habitáculo, o sea, una simulación de ello, donde él se abría y pues extraía el aire. Entonces hasta ahí nomás llegué, la verdad. Igualmente pues me dijeron que es que esto no era para hoy. Eso ya hasta plazo hasta el 5. Igualmente llegué hasta ahí. No, para el 5 es que ahí el problema es que esa actividad es para, o sea, esto que ahora es una próxima clase. A ustedes los lineamientos ya les vimos la clase pasada. No, pues Para el 5 es para los del día, porque ellos tienen la clase el 5. No, pues eso entendí, güey. Entonces hasta No, ahí muchos, llegué, la hasta verdad. será hoy. Ajá. Ok, listo, pues entonces para que complemente la respuesta, igual ahorita, bueno, ya les digo dónde la pueden subir. Y listo, Listo, bueno, vale. entonces ya es. Listo, vale. Listo, dale, bro. ¿Listo? ¿Quién quiere pasar? Profe, ¿quién más falta? A ver, de los que están aquí, falta Fabián Enrique, Daniel Alejandro,
Y bueno, de los que están aquí, sí, los dos. Profe, lo que pasa es lo siguiente. Ujú. Hay un cambio de planes, pues debido a que tengo casi la misma idea del compañero Jason. Pues yo estaba realizando el con Daniel. Pero entonces como él expuso y miramos la misma idea, porque igual yo tengo el mismo sensor de ruido. Entonces, no sé, ahí pues con Daniel estamos hablando ahorita y íbamos a implementar era otra cosa. Igual pues si no crees te mostramos la pantalla, porque realmente estábamos en eso. Ya, y entonces, ¿qué quieren hacer? O, Pues no sé, o sea, pues a última hora como pues, el compañero tenía algo parecido a lo de nosotros, entonces pues no sé, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Cambiarlo o seguimos trabajando sobre el mismo? mm, Profe, es pues que no sé, tenemos el mismo sensor, es el mismo sensor. Pues presentar la pantalla, Fabián. Y pues, ¿pero qué nos recomiendas, profe? ¿Será que lo cambiamos o dejamos el mismo? ¿qué tan parecido está? Pues, profe, eso es como dicen, ¿no? Cada quien programa diferente, pues eso va a ser diferente como lo van a implementar. Yo sé que en un hogar, pero de pronto no van a ser los mismos datos que los míos, van a ser diferentes. Ellos pueden seguir trabajando en el proyecto que está. Sí, claro, Jason, pues como te hablaba, o sea, es independiente porque creo que el tuyo no va a utilizar baterías o sí, pero a la general, el sensor es que es el mismo, casi el mismo, porque el único que cambia es el serial. Y por ende, profe, yo lo iba, pues con Daniel lo íbamos a implementar en algún aula, pues en una casa, en fin, en un sitio Sí, puede cerrado. ser, o sea, utilizarlo con otro contexto. Pero es lo mismo, creería yo que es el mismo resultado, profe. No, pues bueno, digamos más que el resultado, de pronto Pues ver yo el pienso que es enfoque el que le mismo, den. o sea, o pues si no, pues lo otro, o sea, independiente de eso, pues tenemos algunas dudas sobre las preguntas que yo te escribí ahorita. Pues no te Ujú. escribí preguntas como tal, pero sí tengo dudas. Pero entonces, viendo el caso de Jason, pues, entonces no sé, o si no, pues implementamos el mismo, o sea, ya pues la decisión es tuya, profe. Pues ya le estaba comentando hacia Daniel, no sé. Claro, O no, comentar pues la por idea eso, que podrían tenemos hablar entre con los Jason muchachos. y digamos que trabajen sobre el mismo sistema, pero darle un enfoque diferente. Por lo menos ahorita Jason estaba planeando como una alarma, una notificación, digamos, pues no sé cómo le irá a manejar, ¿no? Igual ahorita fue con lo que hablamos ahorita en la exposición, ¿no? Pues digamos, podría ser que, no Claro, profe, sé, o sea, la idea, pues lo que te digo, o sea, que pienso que algunos, por podría ejemplo, ser envíen una igual, profe. notificación, otros hagan una alarma, otros guarden un registro de que de pronto es algo recurrente. Por eso les digo, o sea, de pronto conversen como para, listo, trabajar sobre lo mismo, la misma solución, por así decirlo, pero listo, entonces Jason coja un enfoque, ustedes cogen otro. O unificamos el Pues sí, proyecto, listo. o cómo. ¿Cómo te parece? ¿A trabajar entre los tres? Pues no sé, Yo diría que lo que pues fuera no sé, mejor profe, pues y tener una idea más grande, no sé. Pero más grande, ¿qué incluiría o qué pensarían hacer? No te escuchamos, Carlos. Yo no te Llevarlo escucho. a ¿cómo es que se llama? Daniel, ¿te acordás? Ya te digo, profe, una de estas. Claro. ¿Una qué? ¿Una qué? Carlos decía algo, ¿qué decías, Carlos? que yo pensaría que lo mejor fuera que unieran el proyecto, pues para no haber inconvenientes. O sea, si se puede trabajar en grupos, pues lo unen. Pues puede ser, sino que igual, como les digo, entonces tendrían que mejorar la propuesta, porque hasta ahí, lo de ustedes, pues apenas estarían empezando. Y Jason, pues yo le hice algunas sugerencias, pero más vale sugerencias como pequeñas de lo que se viene ahorita. Entonces, puede ser una opción que trabajen los tres, pero pues como les digo, tendrían que mejorar las prestaciones que de ese sistema.
Claro, profe. ¿Hacia qué lo podías enfocar, profe? ¿Hacia qué lo podíamos enfocar? Pues O eso sea, depende ya, de ustedes. O sea, ustedes miren qué solución podrían dar desde el IoT con lo que ustedes proponen. No, es que se puede implementar la herramienta en el hogar, en este caso, pero ya lo llevamos como a un tiempo real. Eh, una, Se me olvidó, la IoT manejan algunas, donde se puede dar, se pueden ver todos esos datos. ¿Cómo es que se llama? ¿Vos te acordás, Fabián? ¿O Daniel? Bien, me fue. Como así una plataforma, un Eso, servidor. como una plataforma, pero que yo te las da, algo así. Bueno, Sí, ya, pues plataformas de IoT hay varias. ¿gratuita? ¿Vos decís alguna plataforma eso, sí, gratuita no, o que se sí, muestre en la por ahí me web acuerdo o algo? alguna. Entonces se puede implementar pues a ello también. Listo. Bueno, si van a trabajar los tres, entonces estructuren mejor la idea y pues para presentarla, digamos, ¿no? Porque hasta ahí ahorita están como y dando ideas sueltas, pero no tienen nada, pues, No, claro, definido o bien, sea, claro. ya no tenemos la idea pues, concreta porque igual se nos cruzaron dos ideas que tienen el mismo diferente compañero, ¿no? Pero entonces voy a unificarla, no sé, Jason, qué piense. Sí, profe, pues sería unificarla Y o ya te... comentarte la otra idea que acabamos de comentar con Fabián, pero pues fue una idea así volátil, en la Claro, pues ahí cual, dependería de Jason, si digamos acepta unificar el proyecto, porque básicamente él fue el primero que lo presentó y pues él tendría él manda la Claro. parada, pues porque él es el proyecto el inicial. Jason, una sí, ya charla, en derechos de serio. autor. Pues sí, no sé, trabajamos los tres, hágale una. Profe, ¿me Sí, escuchan? sí. Pues la ahorita hablando con Fabián y pues la otra idea, no sé, o sea, así una idea volátil fue pues, o sea, a última hora como cambiar el proyecto, ¿no? Pero pues no sabemos qué tan viable es, por ejemplo, pues pues cuando va conduciendo o va viajando en carretera más que todo, cuando de noche y que uno lleva las luces altas y viene otro carro y pues uno lo encandelilla, entonces sería también como un sensor pues de luz que baje automáticamente las luces de los carros. Algo así teníamos, pues así una idea así volátil. Pues esa es Eso buena suena idea, interesante. aunque ya está implementada. Entonces, pero creo que es muy poca documentación que hay de aquello. Pues igual es un prototipo, ¿no? Pues tampoco es que van a decir, ay, sí, muéstrame en un video del carro y que funcione. No, pero a control remoto. A control remoto. Sí, Bueno, pues pues algo, digamos que suena interesante esa parte, listo, pero El entonces, bueno, costo, no, pues no investigamos ni costo ni nada de eso, pues. no, o sí, sea, eso pues fue, más que todo tener el core de lo que necesita una solución IoT, ¿no? Recuerden que, bueno, primero son objetos interactuando, tiene que haber una comunicación y tiene que haber unos datos, un procesamiento. Entonces, con lo que plantean, ¿cómo se llenaría esos? Bueno, eso es como lo básico, ¿no? Porque obviamente pues está todos los demás aspectos que están precisamente en los lineamientos, ¿no? La alimentación, pues la seguridad, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos, la propuesta es buena, pero listo, ¿cómo se pueden incluir los elementos que requiere una solución IoT en base a eso que proponen ustedes? Profe, una cosita. Sí, Resulta que pasa que ahora ya me acaba de decir que es que tiene inconvenientes con la conectividad. Entonces, si no puede ingresar ahora, que entonces que lo disculpe, que igualmente está intentando con los datos del celular a ver si puede. listo. A ver, ahorita ya lo anoto por acá. bueno, profe, y pues con la pregunta que nos hace, pues sí, o sea, la idea fue así muy volátil, tenemos que pues ya sentarnos y revisar bien ese tema, pues si el compañero Jason tiene algún problema o no sé, si nos unimos a él o pues toca ver ahí qué. Tan digno usted, sapo. Todo depende Pues de chicos, ti. entonces conversen, pues por lo menos ahorita el que, pues digamos, decida que sí o decida que no, pues ya tiene la nota Jason. Ustedes son los que están pendientes. Profe, pero entonces, digamos, Jason tiene nota y nosotros, si nos ha copiado el mismo tema.
¿Nos ha copiado? Nos ha copiado, dijo Don Coso. Ajá. ¿Qué tal que uno lo venga haciendo desde hace 8 días y él habla porque expuso de primero un ejemplo? No, Pues Fabián, mentira. sabemos que eso no es cierto. Entonces no sé, pero le digo entonces. Pues por eso les digo, miren, o sea, la actividad de hoy era socializar esas preguntas de los lineamientos, ¿cierto? Y pues bueno, listo. Entonces aquí pues yo fui preguntando quién lo tenía, ya fueron exponiendo, ¿cierto? Listo, ahorita hay como este, digamos, impasse de que ustedes tienen un proyecto similar. Entonces, alrededor de eso, pues lo que les decía, opción uno era pues que listo, que siguieran exponiendo con lo que hicieron y pues es que encaminarlo como en otro enfoque con respecto al de Jason. Segundo, integrarse con Jason. Pero entonces, en vista que, por ejemplo, a Jason le falta complementar las preguntas, ustedes pueden trabajar sobre eso, pero igual tendrían que presentarlo. O sea, aquí hay dos notas. La primera es la presentación de la propuesta y la segunda ya es el documento completo en Univida. Entonces, pues hasta ahorita está eso y la tercera que ahorita de la propuesta de Daniel, que podría ser también otra alternativa. Entonces que empiecen a como a estructurar, a contestar las preguntas con esa solución, pero pues como les digo, justificando en esa solución cómo están involucrados los elementos del IoT o cómo relacionan esa propuesta y cómo le incluyen elementos para que sea una solución de IoT. Pues no sé, Daniel, entonces implementamos con Jason, pues ya que Jason no tiene ningún problema. Profe, y para subir esa unidad, ¿nos da chance, pues hasta terminarlo, obviamente, hasta cuándo o qué? Hasta mañana está la entrega máxima, pues por lo que ahorita algunos tienen correcciones y eso, porque de hecho la entrega era hasta hoy nomás. ¿Listo? Igual tienen hasta Yo mañana, hasta la tengo, medianoche. Ya, ¿Cómo? hombre, deja de joder, Fabián, hombre, conectate al mail y arreglamos eso, hombre. Listo, profe, entonces así que vamos hasta el domingo, hasta el sábado Hasta 12, mañana, pues. 12, sí, Listo, hasta mañana 12 de la noche. listo. Bueno, entonces demos paso al siguiente. ¿Quién queda? Bueno, Daniela, que dijimos que junto. Listo, Marilyn. Qué pena, profe, una preguntita. ¿Terminamos de socializar y se acaba el tema? O si no, pues para conectarme para terminar eso o algo, no sé. Bueno, seguimos con otra cosa que es el aspecto del curso, que pues igual con ustedes al fin no se confirmó si al fin tomaban esa opción o no del curso que habíamos presentado, desde que incluye certificado y todo eso, de lo que hablamos en algún momento en las primeras clases. Entonces, bueno, en caso de sí tomar esa alternativa, entonces en este momento empezaríamos a sortear los cursos que cada uno o cada grupo va a desarrollar. ¿Listo? ¿cursos de qué? ¿De los de Samsung? Sí, lo de Samsung. Ujú. Pero, uy, ahí sí me perdí, ¿cómo así, profe? Pues yo pensaba que ya íbamos a trabajar con el proyecto. No, pues es con lo mismo. Sino que eso del curso es para el tercer corte. Ah, ya, pues sí, no sería. Ok, no, muy largo, yo Sí, no sé. profe, pues Sí. si lo alcanzamos en el tercer corte, yo creería que sí. Sí, pues igual ahí es como, esos cursos no son tan largos. De hecho, ayer ya me entregó el certificado uno de sus compañeros del día, ya lo había terminado. Sí, eso es una semana, creo, o Sí, dos. esos son, pues algunos tienen intensidad de 1 hora semanal, otros 2 horas semanales, esos son cortos. Como de 3 semanas o algo así. Incluso pues el material está libre, o sea, quien lo puede acabar en una semana, pues lo acaba en una semana. Pues igual, bueno, Entonces, digamos, yo voto porque sí. listo. ¿Quién más Yo dice de pronto que también. sí? Listo, 2. Sí, profe, yo también. Listo, 3. Todos, eso es un anime. 5. 5, listo. Pues bueno, hay 5. Igual a ustedes toca respetarles la mayoría porque es que el resto no está y entonces Que ya se saben que... abstengan. Claro, ahí sí les Pues toca conmigo, someterse a lo que ustedes decidan. Con tal de que me dejen el conmigo son desarrollo de 5 o aplicaciones. 6. Son 5, sí, porque no hay más, se desconectó Marina. Bueno, preguntándole a Brian ahora que conecte, pero pues igual, como les digo,
Se toma la decisión con los que se conectaron, los que están desde que inició la clase. Listo, profe, gracias. Listo, chicos. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para que vayan viendo los cursos. Y pues bueno, ahorita pues también ustedes tienen la prioridad de escoger cuál curso quieren hacer de los que están ahí. De todas maneras, pues también les recomendaría que como igual esto es como para efectos del tercer corte y teniendo en cuenta el proyecto, la idea es que pues escojan un curso que de pronto lo puedan alinear, ¿no? O que les pueda servir para construir la solución que van a desarrollar. Listo, entonces miren, pues les cuento, a ver, el primer curso es Introducción a Internet de las Cosas, el segundo es Aprender a Codificar, el tercero son conceptos básicos bueno, de componentes, el cuarto es computación física con Arduino, el 105 es desarrollo de aplicaciones móviles y el sexto es, bueno, conceptos y explicación de objetos inteligentes interconectados. Desarrollo de aplicaciones móviles, para mí. Listo, ahora espérame, entonces les dejo de compartir pues de una vez para anotarles acá. Entonces, espera un momentico. Desarrollo de aplicaciones móviles dijiste, ¿no? ¿Dónde es que se registró, profe? A ver, ahorita les envío el link, pues de una vez para que lo tengan aquí, aunque ya se los había enviado antes, pero bueno. Envíalo, profe, para ver cuáles son los proyectos. Pero que la idea es que nos registremos los tres del grupo en el mismo o qué, o es individual esa cuestión. Pues ahorita incluso pues para ustedes que son tres sería útil que por lo menos cada uno tome un curso diferente para que todos puedan aportar al proyecto. Entonces ustedes como grupo podrían decir cuál de los cursos, escoger tres y cuál de esos tres les sirve más. De esos seis, perdón, de esos seis cursos, cuál les sirve más. Y escoger tres. Ah, vale, profe. Ya enviaste el enlace, profe, no lo veo. Sí, aquí en el chat, en el grupo, en este del grupo de la llamada lo envié. Aquí darle en inscribirse, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí pues ya van revisando y pues igual, ahí la página de pronto les aparece en inglés, pero dentro de cada curso ustedes pueden escoger el idioma. Objetos inteligentes conectados, profe. ¿Ese lo coge Fabián? Ok. Pino. Pino, listo. Objetos, listo para ponerte el 106. Eh, 106. Ujú. ¿Quién más? Yo el pero ¿qué Espere, aparece? internet de profe, las yo cosas, todavía profe. nada, espere. Esperen, hable uno a la vez. ¿Quién? Daniel, el internet de las cosas. ¿Sí? ¿Daniel Internet de las Cosas? Sí, señor. Listo. Vea, es que Profe, el de computación, ¿cuál era? hoy ayer. Espera un momentico. ¿Qué me dijiste ahorita que me preguntaste? Que el curso dice que finalizó el día de hoy. Ole, profe, ¿verdad? Y el mío dice que inició el 21. Ya no hay días y hay que. Listo. No, pues igual esos cursos se están habiendo periódicamente. Hoy estamos haciendo es como la repartición, digamos, del curso. Sí, entonces esos toca consultar ahí cuándo es la próxima fecha y se inscriben ahí, pues para esa fecha. Pues como les digo, igual esto es para tercer corte. Hace que no nos escribimos ahorita mismo. No, por eso les digo, es que eso se está abriendo fechas periódicamente. De pronto, ahí ver la opción, si hay como un contacto, como preguntar cuándo es la próxima fecha. Profe, ¿me podré repetir? Estos mismos 6 que estoy viendo aquí son los que dijiste hace rato. A ver, nómbrame. Es que termina de clases 1 de noviembre, ¿cómo así?
No, no, pues es que estos cursos se han ido ofertando. De hecho, o sea, desde el semestre pasado se están ofertando y esos tienen como periodos. Cuando ya acaban, entonces empieza Sí, otro nuevo porque ciclo, por así decirlo. dice que es que 21 de septiembre, inicio de clases. Sí, 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 pero te digo, como igual esos como son cuasi semanales, yo creo que por ahí hay una parte, un contacto para que de pronto alguien nos colabora como Sí, para sí, preguntar porque cuándo dice es la que próxima fecha. duración del curso 5 semanas, dice. ¿Puedo cursar dos? Sí, igual, o sea, aquí pues bueno, el plus, digamos, es que acabando cada curso tendrían un certificado, que por eso también sería bueno que cada uno, pues, tome un curso para que tenga su certificado propio. No, yo no veo cuál aquí. De ese otro chino cogió el de aplicación móvil. Profe, ¿cuáles están disponibles aún? El de electrónica, ¿quién tiene, profe? El 103. Si no me No, si apunto a tres ese. no Profe, hay. ¿puede después uno tomar otros cursos, por ejemplo, en vacaciones, tomar otro tipo de cursos? Esos de allí, sí, claro. Como les digo, esos se están abriendo como por temporadas. Por eso les digo, si alguien nos colabora escribiéndoles para preguntar cuál es la próxima fecha. Profe, el 103. El 103 no está. O sea, nadie lo tiene. Ahí estoy. Listo. ¿Cuál queda, profe? A ver, bueno, ahorita están Se fue al ciento baño y uno, perdió. 103, 105 y 106. Entonces están libres el 102 y el 104. 102, póngale ahí. Y póngale. Uno, ¿quién falta? Escoger. Es Ah, que no, es que Fabián Fabián está está dos dos veces. veces. Ya. Profe, no tengo audio, me toca colocar el celular, qué pena. Sí, sí, no, 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 es que estaba contando acá como el número de conectados, pero ya. Listo, entonces. Entonces, sí, ¿quién nos colabora? Así escribiendo un mail o algo ahí al contacto, preguntar cuándo es la próxima fecha. Profe, eso ya empezó el 21. No, no, Pues sí, por eso. a Fabián que pregunte cuándo comienza. Listo, Fabián, si nos colaboras ahí preguntando cuándo sería la próxima fecha. O bueno, si es el 20 si fue el 21 de septiembre, no es tan Gracias, Fabián, adelantado. por preguntar. No, 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 no me comprometan. No, este man, hombre. Qué falta de compromiso. No, Sí, es, profe, así es estoy él. desde el celular, profe, no tengo la No, pues no es para pantalla. preguntar ahorita, sino pues tener el dato, pues de pronto en la próxima clase o algo. Claro que Gracias, pues Fabián. los que tengan Gracias, el Fabián, 21 por de septiembre preguntar. Ah, no está tan lejos. Jason vive pegado todo el día al computador, él nos puede colaborar. Gracias, Jason. Claro, no me la paso así desocupado como usted. El que sea, pero pues a ver cuándo se arranca. Gracias, Carlos, por preguntar, listo. Gracias, Carlos. Ya 2 votos, perdió. ¿Para qué, Es que no escuché. Vos vas a preguntar cuándo nos toca los cursos. Muchas gracias, Carlos. No, yo no puedo porque es que trabajo, soy un hombre muy ocupado. Ya son 3 votos, le tocó. O sea, unánime, ¿listo? Democráticamente te tocó, compa. No, no, eso no se vale. Que falla, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Profe, entonces ahí estamos, Cuape. ¿Qué días son?
Bueno, chicos, de hecho vamos a ver algo, vamos a adelantar algo del tema, muy corto. Listo, entonces, bueno, ya les comparto pantalla. Listo, ¿ya pueden ver mi pantalla? Una pregunta. Sí. ¿Sí? Es que no veo dónde mandar el correo para preguntar. A ver, espérame. Por eso no quise hacerlo. No. Ya, en la parte inferior de la página hay un... ¿qué? Bueno, ya les comparto esto aquí en la llamada. Sí, pues aquí dice, bueno, si tiene pregunta, comentario concerniente al sitio, lo que sea, bueno, contáctanos a través de este correo de aquí. soporte.codiot.org.bl. Me dice que el correo está fuera de servicio. ¿Sí? No mentiras, no mentiras. Ya las estoy viendo. Yo todo sí, ¿cómo así? Listo, chicos, entonces, vamos a ver brevemente esto que también sirve como para los proyectos que van a desarrollar. Entonces, bueno, primero vamos a hablar acerca de una introducción en cuanto a lo que son los dispositivos y los componentes, la clasificación, la parte del firmware y lo que es el SBC, que es el Single Board Computer. Entonces, miren, inicialmente hablamos de una clasificación donde encontramos que están clasificados, valga la redundancia, en dispositivos de gama baja, gama alta, los que están basados en microcontroladores o microprocesadores. También, pues bueno, de acuerdo a esos elementos, la constitución de sus componentes. Entonces, bueno, la parte de microcontroladores, microprocesadores, sensores, actuadores, lo que son la fuente de alimentación, circuitos y pues para el caso de las comunicaciones también algunos de necesitar algún router o alguna antena. Sí, como ven, muchas de estas cosas están alrededor de los lineamientos que habíamos observado. Con respecto a esta clasificación, también podemos encontrar algunos parámetros relacionados con lo que es el consumo energético, la necesidad de procesamiento, reconfiguraciones del servicio, conveniencia, digamos, de si su sistema requiere de que haya un sistema operativo o no, y pues bueno, el costo unitario. Pues primero, como ya dijimos, la idea del Internet de las Cosas es que objetos cotidianos tengan propiedades, como ya dijimos, de comunicación, de procesamiento, ¿cierto? Y que puedan, digamos, enviar información o, pues, digamos, producir un resultado, una acción, en base a esas señales o esos datos que están recolectando. Entonces, digamos, esos dispositivos pueden tener o suelen tener algunos elementos integrados o acoplados para que, pues, ese objeto convencional ya se convierta en una cosa dentro del contexto del Internet de las Cosas. Entonces, básicamente, estamos hablando de sensores, de actuadores, que me van a permitir medir variables del entorno y realizar alguna acción en consecuencia a esa medición. También, como dijimos, esos objetos pueden tener la capacidad de transmitir datos a un servidor y pues también pueden hacer un procesamiento local, dependiendo de la necesidad o el contexto del sistema. Entonces, para estos dispositivos, pues no es necesario tener en cuenta solo las características que hemos mencionado acerca de elementos de IoT,
sino también, digamos que si estos dispositivos se van a comercializar, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, estamos hablando de conceptos de como lo que son el hardware libre, o por ejemplo, si estos dispositivos que se están construyendo requieren de algún tipo de certificación, ¿sí? O de algún tipo de licencia con respecto a, digamos, conceptos que relacionan alguna afectación que puedan presentar a la salud, ¿cierto? Unas de ellas, por ejemplo, son para el caso de los teléfonos móviles, ¿sí? Como ustedes saben, para cada país tienen que tener una certificación del alcance o del daño que puedan producir las radiaciones electromagnéticas que el dispositivo produzca. De hecho, para el caso de los teléfonos, hay algunos, de acuerdo a las métricas o las reglamentaciones de cada país, que algunos teléfonos no existen en ciertas nacionalidades porque no cumplen con esas legislaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que tengan en cuenta esos aspectos. Además, que de hecho, pues, digamos, se puede tener una solución muy buena, muy efectiva, pero cuando ya esta solución se quiere, pues, masificar, o sea, ponerla en el campo comercial, puede ser que los costos de construcción, de fabricación, se desborden y de pronto no sean comercialmente viables, o al menos no presenten un beneficio económico, digamos, efectivo. Bueno, hablando del desarrollo ya de estas cosas, de estos dispositivos como tal, hay que tener en cuenta que en unas primeras etapas, digamos, en lo que es el prototipo, las pruebas y demás, pues hay un consumo alto de recursos. De hecho, muchas empresas prefieren realizar estos primeros prototipos con tecnologías que puedan ser utilizadas en producción, ¿sí? Y que de hecho ya tengan algún tipo de circuito de referencia, ¿sí? Para que, pues digamos, ese prototipo no sea muy costoso y en caso de que se pueda ser fabricado masivamente, pues ya pueden tercerizar la fabricación de esos componentes, como pueden ser los microprocesadores o los microcontroladores. Bueno, de hecho, entonces también estas herramientas pueden llegar a aportar un set muy rico y potente de herramientas para, digamos, optimizar la cuestión del trabajo y del desarrollo, ¿sí? Para que incluso en esos lapsos de trabajo, de prototipado y de diseño, se pueda optimizar mucho más antes del lanzamiento. Entonces, en esos pasos, pues nosotros podemos identificar, pues como ya mencionamos, en primer lugar, la fabricación. En segundo lugar, pues las pruebas. Y luego pensar en cómo, digamos, esas pruebas, ya que una vez se ha validado un primer funcionamiento, enviar, pues, como, digamos, identificar cómo sería esa cadena de suministro, ¿sí? Para, para esos elementos. Luego, pues, viene, digamos, ya una etapa de desarrollo donde ese prototipo ya se convierte en un prototipo, en un dispositivo un poco más pulido, por decirlo a grosso modo, y pues ya con un perfilamiento mucho mejor. Luego, pues, digamos, ya en un primer bloque de productos, garantizar que la experiencia del cliente sea muy buena y en caso de presentarse defectos, pues estar muy atentos con el soporte, que en caso tal puede llevar a que esa primera línea de productos pueda llegar a ser reemplazada, ¿sí? En caso de presentar algún defecto, o que incluso, digamos que se ofrezca como garantía de en caso de tener una versión 2.0, por así decirlo, se reemplace y digamos a un módico costo recogiendo la primera versión. Que de hecho la primera versión se puede utilizar como para hacer un lanzamiento en otra área o en otro contexto. Todo eso como para retroalimentación y mejora, ¿no? Del mismo producto y, ¿por qué no? También del mismo proceso de fabricación. En cuanto a la clasificación, ya habíamos hablado que estaban, pues bueno, principalmente lo que son los dispositivos gama baja y gama alta. Entonces, en los gama baja tenemos que se caracterizan por ser dispositivos sencillos, fáciles de implementar, pero, pues digamos, dadas esas dos primeras características, pues no están en capacidad de realizar tareas muy complejas. Y pues básicamente o principalmente están basados, su parte de procesamiento, en el uso de microcontroladores. Para los gama alta, tenemos que son dispositivos con alta capacidad de procesamiento,
capaces de ejecutar un sistema operativo más complejo y pues como tal también ya se basan en elementos más fuertes como son los microprocesadores. Pero bueno, entonces aquí entraríamos como en una primera comparación de decir, bueno, ¿cuál de esos dos se adapta mejor a mi solución? Entonces entramos a ver qué es mejor para mí, un microcontrolador o un microprocesador. Entonces, en primera instancia, los microprocesadores pues son programables y su finalidad es permitir la ejecución de sistemas operativos dentro de él, plenamente funcionales, ¿sí? Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pues obviamente el tener un sistema operativo a la mano, pues va a elevar la capacidad de procesamiento, pero de igual manera, pues también en contraprestación, pues va a requerir un consumo mayor de energía y una mayor capacidad de memoria, ¿sí? Dentro de esos beneficios, pues podríamos mencionar también de pronto la posibilidad de creación de una interfaz de usuario y digamos la posibilidad también de poder realizar operaciones de procesamiento a nivel local. De hecho, de eso también podría brindarme un mayor control sobre los procesos y de pronto realizar una modificación como más de primera mano desde el sistema operativo antes de enviar esos datos de pronto a un servidor, si ese fuera el caso de ese sistema. Hablando para los microcontroladores, entonces, son dispositivos que se diseñan para que dentro de ese mismo chip se pueda incorporar tanto el procesador como, pues digamos, la memoria RAM, ¿cierto? Pero son soluciones muy compactas, ¿sí? Por eso mismo también, digamos, son económicas y pues son sencillas de aplicar, ¿sí? Ahí pues digamos que la programación se realiza de manera directa y cualquier cambio o alineación pues tendría que afectarse directamente sobre el código y tendría que ponerse, por decirlo de alguna manera, un parche o una actualización del código fuente para modificar el funcionamiento o la forma de trabajo de ese microcontrolador, ¿sí? Pero, pues digamos, si hay una tarea que es muy puntual y que de pronto es una tarea repetitiva, eso podría ser una ventaja de tener un código que se puede almacenar en un dispositivo pequeño y que me controle una tarea pues sencilla, ¿no? Pero bueno, eso digamos a grandes rasgos. Además de eso, pues digamos como ventaja, tiene un bajo rendimiento, pero eso desemboca más que todo en la autonomía y en lo que sería también un bajo consumo energético. Entonces, eso también, como les digo, dependiendo del tipo de sistema, también podrá resultar como una gran ventaja respecto al anterior. Pero entonces, teniendo en cuenta como esta primera observación de las características de uno y otro, la pregunta que vendría a ser cómo elegir entre los dos. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos que yo tendría que poner sobre el tablero frente a mi sistema, frente a mi solución? Entonces, ¿cuál es el consumo energético que yo necesito? ¿Cuáles las necesidades de procesamiento, de reconfiguración, que estaría relacionado con la parte de la autonomía? Si realmente necesito o no necesito un sistema operativo. ¿Cuál es su costo unitario? Pensando a futuro, como les digo, masificación, a producción, ¿sí? En términos de la escalabilidad. Y pues digamos de utilizar una solución u otra, ¿cómo me afecta eso en mis plazos de desarrollo? ¿Listo? Muy bien. Frente a eso, ¿cuáles son las opciones que encontramos disponibles? Entonces, para el primero, el microprocesador se asocia al término Single Board Computer, ¿sí? Es muy usado en lo que es el mercado inglés o anglosajón. Soluciones que se relacionan con esos. Tenemos la Raspberry, la BeagleBone, la Intel Edison, la Intel Galileo, entre otras. Pasando a los microcontroladores, entonces estos son como más del uso europeo, incluso latinoamericano, podríamos decir. Y pues frente a ello tenemos pues lo que son la Arduino, la Mbed, bueno, variables de la misma Arduino con conectividad, ¿sí? Que de pronto le dan un grado más de performance, digamos, de caché, por decirlo de alguna manera, o de utilidades que puede tener. En cuanto a los componentes, entonces miren, pese a las diferencias que hemos visto en cuanto a las arquitecturas de IoT y demás, internamente cada uno de estos dispositivos pues son muy similares. Lo que tiende a cambiar entre ellos es las características internas que tengan y pues bueno, del uso que le vayamos a dar. Entonces miren, aquí tenemos un esquema de lo que es una cosa, ¿cierto?
y un dispositivo y lo que internamente debería tener, pues como para ser una cosa dentro del IoT. Entonces, el aspecto de seguridad, que tan alto o bajo sea, dependiendo del escenario, una fuente de energía, la parte de los sensores que me van a permitir recoger una variable del ambiente, y la parte del procesamiento, ¿cierto? Que pues como ya vimos, pues tenemos dos opciones, lo que es el microprocesador o microcontrolador. Y pues bueno, una vez ha hecho esa recolección de energía, ese procesamiento, y tiene una fuente de energía suficiente, pues bueno, entra a la comunicación para enviar esos datos, ¿sí? Entonces que también entra la parte del aspecto de seguridad. Entonces, dentro de ellos, pues como ya vimos, resaltan tres componentes principales. Los primeros serían los sensores, ¿sí? Que a menudo pues están acompañados de algún circuito de acondicionamiento. A menudo, pero no siempre, ¿sí? Entonces a eso me refería en las preguntas cuando decía si el sensor requiere o de algún componente adicional para su funcionamiento. Bueno, entre el microcontrolador y el microprocesador, pues van a determinar junto con el protocolo de comunicación cuánta energía van a necesitar o cuánta energía van a consumir para funcionar. En cuanto a las comunicaciones, pues hay niveles donde se requiere comunicaciones alámbricas y ya hay puntos donde, pues de pronto por la distancia o por las características del sistema, incluso ya hablando de las capas superiores del servidor y eso, pues se puede requerir de comunicaciones inalámbricas. Pero entonces, también teniendo en cuenta esos elementos, ¿cómo seleccionamos los mejores componentes en cada caso? Entonces, ¿cuál es el precio máximo de cada uno de ellos? Si yo necesito que esos elementos tengan inteligencia, por ejemplo, los sensores, sí que se puedan recalibrar autónomamente dependiendo de las condiciones del medio. Y pues bueno, cómo se realiza la comunicación o transmisión de esos datos. Y como les decía también, dependiendo del tipo de frecuencia de muestreo, pues también va a afectar el tamaño de memoria que ustedes tengan en su dispositivo, ¿cierto? El que vayan a utilizar, sea un Arduino o una Raspberry. Aquí, hablando de los elementos, de los primeros componentes, ¿cierto? Habíamos hablado de que principalmente en estos SB o en el escenario del IoT priman procesadores de la familia ARM. Dentro de ellos, pues bueno, hablando un poco más de ARM, perdón, tendríamos, bueno, que es una empresa que se fundó en el año 90 y tiene una sede en el Reino Unido. Ellos fueron los primeros, digamos, que empezaron a desarrollar sistemas o microsistemas, independiente de lo que son los grandes procesadores que tienen los computadores, y de hecho grandes procesadores como empresas como Intel o como AMD, ¿sí? Pero entonces, como dijimos aquí, la ventaja de ellos es que ellos empezaron a concebir esto de acoplar en una sola pastilla todos los elementos que se puedan requerir y, digamos, dotar de comunicación también externa de los periféricos con la CPU y con los elementos que están, pues, digamos que se puedan conectar a este tipo de dispositivos. Entonces, aquí también empiezan a relacionar el aspecto del costo, el aspecto, digamos, de la escalabilidad y de los términos de la fabricación. Entonces, aquí, pues, digamos, empiezan a agregar nuevas tecnologías donde también empiezan a identificar como el incremento del costo con respecto a unas soluciones iniciales, ¿sí? Entonces, miren, ellos desde ese punto de vista ya tienen claro, digamos, cuál es un incremento, digamos, sostenible y pues digamos que puede dar continuidad a una fabricación, ¿sí? O sea, ¿qué tanto puede afectar eso al costo del chip? Además, digamos que esos son como los servicios que uno buscaría ya como desarrollador de prototipos y diseñador, digamos, tener empresas como ARM que me permitan tercerizar ese tipo de elementos, ¿no? Aquí, digamos, en ARM también se pueden encontrar las herramientas de desarrollo que se pueden utilizar para programar estas CPUs, ¿sí? Como habíamos hablado, o bueno, como se ha hablado en el curso de principios de hardware, existen elementos como son los debugger, el compilador y como tal el editor de texto o el IDE que involucra todos los elementos para poder desarrollar código. Acá, pues también podemos encontrar que ARM ofrece, digamos, estos chips, estas CPUs, diseñadas
para microprocesadores y que además otra gama de CPUs que se pueden utilizar dentro de microcontroladores. O sea, ARM nos ofrece las dos gamas de productos. Frente a eso encontramos tres familias principales. La primera, que son los Cortex A, ¿sí? Son aquellos que, digamos, tienen unas CPUs que permiten ejecutar sistemas operativos de propósito general, como Linux o Android, más comúnmente. Los Cortex R, ¿sí? Que se utilizan para aplicaciones en tiempo real y, pues, digamos, son un tipo de chips que son, digamos, para aplicaciones de alta fiabilidad y, pues, también de alta seguridad. Los Cortex M, que pues ya son, pues digamos, para aplicaciones de bajo consumo y pues digamos que podemos encontrarlas en dispositivos embebidos de herramientas de monitorización y herramientas de control, o sea que los encontramos principalmente en el sector industrial. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos, ¿sí? Digamos, podemos encontrar chips en sistemas de manejo de frenos, de ABS, en sistemas de navegación, en sistemas que les digo, de control, en aviones, digamos, en medición de sensores, en manejo de automóviles, digamos, o bueno, de sistemas digamos, de pequeña escala, que de hecho estos sistemas, bueno, de hecho también se implementan en elementos en los autos que ahora ven ustedes que están, bueno, navegando en el cosmos, algunos que están en el planeta Marte, sí, que de hecho, bueno, eso de pronto lo miraremos más adelante, que con respecto a sus características son procesadores muy sencillos, suficientes como para realizar esas labores de orientación y de exploración. Y ya, pues bueno, del otro lado, los microprocesadores que ya podemos encontrarlos en dispositivos como computadores, tablets, celulares y demás. Entonces, hablando de ello, pues los Cortex A los podemos encontrar, digamos, en routers, en consolas de videojuegos, ¿sí? En todos los elementos que requieran, como ya vimos, el uso de sistemas operativos. Estos, digamos, son chips de alto rendimiento. Pasando a los Cortex R, ¿sí? Son dispositivos optimizados, ¿sí? Como ya dijimos, para escenarios donde se requiera de aplicaciones de tiempo real, de alto rendimiento, pero que sean de respuesta rápida. Podemos encontrarlos entonces, como les decía, en el caso en los sistemas de frenos, de ABS de un auto. También en el manejo de brazos robóticos dentro de una cadena de ensamblaje. Y pues aquí también en algunos equipos, digamos, que nos den lectura de discos duros y demás, que eso también nos puede, digamos, llevar un control de esa parte. Los últimos, los Cortex M, realmente son optimizados y, digamos, tienen una capacidad de procesamiento, entre comillas, limitada, pero la ventaja es que son pequeños, de bajo consumo, y pues bueno, los podemos encontrar en dispositivos como audífonos inalámbricos, smartbands, y bueno, de pronto bombillas inteligentes que se pueden controlar por Wi-Fi. Bueno, teniendo en cuenta estas familias, de pronto pues se alcanza a evidenciar que no se puede hacer una correspondencia directa entre ellas, ¿sí? Ni tampoco pues como en las aplicaciones dentro de un ecosistema IoT, ¿sí? Realmente, como les decía al comienzo, eso va a depender del análisis que cada uno de ustedes haga con su solución. Es decir, identificar cuáles son las ventajas y los inconvenientes que podrían presentarse para su sistema, de tomar, bueno, la opción 1, la opción 2 o la opción 3, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, existirán entornos, digamos, donde no se disponga de una conexión a una fuente eléctrica, ¿sí? Entonces, la opción viable ahí sería utilizar microcontroladores del tipo Cortex M, ¿sí? Porque son de bajo consumo energético. Otros entornos donde se requieran el uso o la necesidad de tener datos en tiempo real. Entonces, bueno, ahí ya vemos que existe la opción de los Cortex R. Y pues bueno, estarán de otro lado entornos donde haya comunicación limitada, pero sí haya una alta capacidad de procesamiento, ¿sí? Entonces que de pronto, como ya mencionaba, se puedan hacer cálculos de manera local y luego pues buscar alguna otra alternativa para, digamos, extender esos datos hacia un servidor. Entonces, miren, aquí tenemos como un esquema, ¿sí?
digamos, de los usos o de cómo podemos nosotros seleccionar mejor uno u otro. Entonces vemos que aquí en esta escala los ARM7 al ARM11, digamos, tienden a ascender en cuanto a características y rendimiento, ¿sí? Y pues bueno, a crecer también en la eficiencia, pero digamos que viendo esa escala, en esta, digamos, en esta aplicación podemos encontrar aplicaciones sencillas, aplicaciones en sistemas embebidos, y pues bueno, ya aplicaciones, perdón, como más amplias, más completas, ¿no? Donde, digamos, necesitamos de un alto rendimiento y una alta eficiencia, ¿sí? Mientras que en estas primeras instancias podemos sacrificar un poco el rendimiento y la eficiencia, digamos, desenfocando, como ya vimos, en un bajo consumo energético. Entonces, miren, en general, aquí, pues, de estas familias, la familia Cortex-M, que se basa en microcontroladores, tiende a ser la que más se utiliza en los escenarios de IoT, principalmente porque uno de los requerimientos de los elementos o de las cosas dentro del IoT es que éstas tengan un bajo consumo energético, ¿sí? Y de hecho, nosotros podemos ver que hay muchas aplicaciones como tal en elementos que sean pequeños y sean fáciles de ocultar, o que de pronto no invadan mucho el espacio cotidiano, ¿sí? Si nosotros vemos todas las prestaciones que, por ejemplo, tiene una Smartband, realmente su tamaño es pequeño, ¿sí? O, por ejemplo, digamos, un sensor de GPS que se puede ubicar en el carro, ¿sí? Hay alternativas que son fácilmente camuflables, ¿sí? Y que de hecho, pues, cuentan con opciones de comunicación como una SIM card, que de hecho ustedes ven que el tamaño de una SIM card tampoco es que sea muy grande, ¿sí? Y de hecho, el consumo energético también puede llegar a ser bajo, y dependiendo del operador, pues también digamos que el consumo en cuanto a recargas y demás para mantener en funcionamiento, pues también puede ser corto. Bueno, a su vez este Cortex M se puede dividir en otras familias, ¿sí? Entonces tenemos Cortex M0, M0+, M23, ¿sí? Que digamos se caracterizan, o bueno, se pueden diferenciar en cuanto al costo, al consumo y al tamaño. Los Cortex M3, M4, M33, M35P, para aplicaciones de mayor rendimiento y un consumo energético moderado. Y los Cortex M7, que son las opciones de máximo rendimiento entre los microcontroladores. Aquí, pues bueno, tenemos otro diagrama donde podemos encontrar chips de este Cortex, Cortex M, ¿cierto? Donde podemos encontrar que, bueno, del Cortex M0 al Cortex M0+, se maneja la arquitectura von Neumann. ¿Qué característica tenía esa arquitectura? De un hilo, ¿no? Era algo así, creo. Ajá, sí, que solo tenían como un canal un bus, digamos, para enviar instrucciones y datos. O sea que en algún punto se comporta como un pico de botella y entonces de pronto es poco eficiente. Pero sin embargo, podemos ver que el tamaño es muy reducido. Estamos hablando de 90 micrómetros y que incluso una batería puede durar hasta 15 años. Sí, o sea que tiene una amplia autonomía. Si miramos, digamos, lo que es el Cortex M3, M4, ya maneja la arquitectura Harvard, que pues también como vimos ya es más eficiente porque tiene un bus independiente para las instrucciones y un bus independiente para los datos, ¿sí? Y pues ya los que hablamos, el Cortex M7, que pues bueno, ya tiene una frecuencia mucho más alta, y pues bueno, el consumo energético también ya mencionamos que va a ser mucho mayor. Entonces miren, genérico, internamente tiene los siguientes componentes. Tiene el núcleo, tiene la memoria, tiene los relojes, la parte de comunicación, los componentes analógicos y la parte, digamos, que le va a permitir interactuar con los periféricos, que es la interfaz externa. Hablando en términos del núcleo, entonces encontramos que uno de los casos más habituales es que estos dispositivos, bueno, se gestionen, o bueno, los dispositivos IoT se gestionen por un microcontrolador, ¿cierto? Entonces, a través de ese microcontrolador, pues nosotros podemos programar códigos, ¿sí? Que se van a encargar de realizar las tareas que nosotros programemos en él. Además, digamos, internamente, pues tiene elementos que permiten hacer cálculos, la parte de la memoria para almacenamiento y pues distintos dispositivos de comunicación externa que le van a dar
visibilidad o alcance a través de los periféricos. También algunos microcontroladores cuentan con elementos de interrupción, perdón, pues ya como vimos algunos, por ejemplo el caso del Arduino, tienen interfaces de programación, de depuración, la parte de compilación, unidades aritmético-lógicas, entre muchos otros. Hablando de los recursos del sistema, podemos encontrar lo que es el Watchdog, ¿sí? Que pues es un dispositivo que se encarga, o bueno, un elemento que se encarga de controlar los procesos del código que se ha programado en el microcontrolador, ¿sí? A tal punto de que en caso de que se llegue a una condición de error, pues este no afecte el demás funcionamiento del sistema. Y digamos que a partir de ese watchdog, pues yo pueda generar un reinicio y pues digamos recobrar el funcionamiento de ese microcontrolador. El mecanismo de protección de memoria, a través del cual, pues bueno, se evita que hayan accesos no autorizados a determinadas regiones de memoria. El otro elemento, que es el acceso directo a memoria, digamos que es un dispositivo que permite pues la transferencia de los datos, ¿no? Desde la RAM a los periféricos y viceversa, sin que tenga que intervenir directamente la CPU. La memoria, pues bueno, que eso también ya es conocido ampliamente por ustedes. Tenemos por un lado una memoria de programa, ¿sí? Una memoria no volátil, y del otro lado la memoria RAM, ¿sí? Donde pues normalmente se almacenan las variables, ¿sí? Y es un tipo de memoria volátil. En cuanto a los relojes, tenemos, bueno, que es un elemento, es un elemento esencial, ¿cierto? En los dispositivos digitales, porque pues este reloj permite marcar el ritmo de ejecución de las instrucciones que yo le ponga allí, ¿sí? Entonces, de ellos existen muchos tipos. Tenemos los PLL, los FLL, que, digamos, a través de los cuales se puede generar una frecuencia de reloj tomando como referencia otra distinta. ¿Listo? Entonces, digamos que se sincronizan a modo de comparación. Tenemos los osciladores, que son circuitos electrónicos que físicamente, pues, digamos, son unos cristales de cuarzo, y a través de los cuales, pues, digamos, se puede tener una frecuencia o el manejo de una frecuencia, ¿cierto? Más estable, más seguro y de hecho como más amplio, ya que internamente los microcontroladores pues tienen estos osciladores, ¿cierto? Y pues bueno, que de hecho externamente también se les puede adaptar algunos, como para ampliar pues la velocidad a la que se ejecutan esas instrucciones. Referencias internas. Entonces son frecuencias que se generan sin necesidad de conectar externamente este cristal de cuarzo. En cuanto a la seguridad, bueno, digamos, es el componente que permite garantizar la transmisión o recepción de datos, que estos sean correctos, y pues los elementos, como ya le indica el aspecto de la seguridad, pues de encriptación y desencriptación. Para eso encontramos los siguientes mecanismos. Tenemos en primero los códigos de redundancia cíclica, o CRC por sus siglas. Entonces, me sirven para determinar si hay algún error en la transmisión de los datos hacia el destino. Tenemos la unidad de aceleración criptográfica, que sirve para acelerar la ejecución de estos algoritmos, o bueno, de los algoritmos de encriptación y desencriptación para la seguridad en las comunicaciones. El otro, el RNG, el Random Number Generator, que pues viene a ser el dispositivo que se encarga de generar números aleatorios, como lo dice su nombre, y pues que estos, pues digamos, empiecen a colocarse en los paquetes para unas comunicaciones más seguras. En cuanto a los recursos analógicos, pues como ya hemos hablado bastante, son necesarios para convertir las señales que vienen del medio y pasarlas a un formato digital. Entonces tenemos, pues bueno, el convertidor análogo digital, que como ya dijimos, pues toma el valor analógico de un pin del microcontrolador y lo aproxima hacia un valor digital. Los comparadores analógicos, entonces son dispositivos que permiten comparar un valor de voltaje en un pin con un valor de referencia, ¿sí? Y de acuerdo a ese valor, pues toma, digamos, señalizar si el valor que hemos recogido del sensor o de un pin está por encima o por debajo de ese valor de referencia. Del otro lado, entonces, al final, cuando ya se ha hecho el procesamiento, entonces se requiere
realizar el proceso inverso, ¿no? Entonces convertir la señal digital que tenemos ahora a una señal analógica, ¿sí? Entonces, en función del valor digital que yo estoy sacando, desde ese pin se saca un valor analógico relacionado con ese valor que ya dijimos, ¿sí? Un valor escalado con respecto a ese valor digital. Los temporizadores. Pues vienen a ser dispositivos que permiten, como su nombre lo indica, medir tiempo y generar eventos en función de cierto tiempo transcurrido. De entre ellos podemos distinguir lo que son los flex timers, los programmable delay blocks o PDBs, los PID, que son, digamos, timers de interrupción periódica, los RTC, que son relojes en tiempo real, ¿cierto? Y los timers de baja potencia, entre muchos otros. La interfaz exterior, entonces, pues básicamente son las entradas y salidas de propósito general que yo puedo programar para utilizarlas para conectar, bueno, sensores, LEDs, bueno, lo que ustedes quieran. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Bueno, Listo, chicos. en el camino. ¿En el camino? O ya Listo, acabamos. venga. A ver. Listo, chicos. Bueno,